Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular. Bueno, ¿por qué? Porque hoy traemos una nueva artista a este maravilloso canal, se llama Amira Willighagen. Amira Willighagen. Ahí está. Voy a poner esto acá para poder leerlo bien y que no se me pase ninguna información. Amira Willighagen. Es una soprano lírica holandesa nacida en 2004, hoy en la actualidad tiene 19 años y fue autodidacta en la ópera entre los 6 y 9 años. Autodidacta, obviamente para las personas que no saben, quiere decir que aprende por ella misma, con diferentes recursos, diferentes herramientas que ella pudo haber tenido, que no son académicas, ¿sí? A eso va. Ganó Holland Got Talent 2013 con tan solo 9 años. Luego cantó Oh Mio Bambino Caro. Me encanta, la tengo acá en la oreja encima a Mio Bambino Caro. ¿Por qué? Porque en la facultad, era creo que en el segundo año de la facultad, todas las chicas cantaban Oh Mio Bambino Caro. Así que la tengo acá, la sé perfecta y sé perfectamente las cosas que hay que hacer en esa obra. Con la Andrew Ryu Orchestra, ante una audiencia de más de 10.000 personas con 9 años, por favor. Por favor. Y recibió una ovación de pie a los 10 años. El video alcanzó los 80 millones de visitas, así que lo vamos a estar viendo ahora. Seguramente va a estar espectacular porque si tuvo 80.000 visitas, Dios mío. Ahora sí, sin mucho más, vamos a conocerla y le pedimos al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por acá, por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original por si no lo fuiste a ver, para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Intento hablar un poco más lento porque si no el traductor no llega a agarrar la cantidad de palabras que digo. Y se me quejan en los comentarios después. A ver. ¡Ay, ahí lo conozco! Sí, hemos visto cosas de él, ¿o no? Sí. Ladies and gentlemen, everybody knows that I like it very much to give a chance to new young talents to be here with us on stage on the big square in Maastricht. Last week, she was with us in the studio for the rehearsals, and the whole orchestra was so amazed. Geef er een enorm applaus, Amira! ¡Ay, no! 10 años, ¿cómo tolera eso? ¿Cómo tolera eso una personita de 10 años? ¡Mi vida! ¡Qué linda! Qué maravilla, director de orquesta, por favor. Qué hermosura. ¡Por favor! A ver, pido. No puedo creer lo que es esta maravilla. Yo no puedo creer que una personita de 10 años pueda cantar de esa forma, aprendiendo de forma autodidacta. Eso también hay que decirlo. Es maravilloso cuando hay muchas ganas, puedes aprender de cualquier forma. También aprovecho para poder decir que cualquier persona puede aprender a cantar. Con cualquier herramienta que vos tengas, puedes aprender a cantar. Siempre cuidándote mucho la voz, y etcétera. Pero bueno, estamos hablando de una voz blanca, una voz con la cual hay que tener mucho cuidado también. Pero me parece una maravilla que pueda lograr cosas así una personita de 10 años. Acá es donde yo vengo y me replanteo cosas de la reencarnación y de cosas así medias locas que yo, la verdad que estas cosas me hacen creer muchísimo en eso, hay que decirlo. Déjenme en los comentarios si ustedes piensan lo mismo. Esta obra tiene una gran dificultad. La gran dificultad para poder llevarla a cabo y poder hacerla bien como corresponde es poder hacer esta cantidad de notas muy complicadas, por cierto, son intervalos amplios, muy complicados, muy complejos de poder llevar a diferentes resonadores para que suene bien. Hay que tener como mucha conexión, ¿sí? Con el aparato fonador y con cómo querés que suene, ¿sí? Por eso también está muy bueno escuchar gente que la cante
para tener un sonido de ejemplo al cual tenés que llegar. Es muy importante poder ir por esas notas con gran fluidez, ¿sí? Hacerlo muy ligado. Es una canción hermosa y muy difícil de cantar. De cantarla bien, como corresponde. Como es una obra de canto lírico que se canta tal cual lo que dice en la partitura. No puedes hacer nada que esté fuera de cualquier indicación que tengas en la hoja. Sí, sí. Sí, sí. Un salto de cuarta, perdón. Es gravecito, es una voz blanca, es una niñita, ¿me entendés? Sus cuerdas vocales es muy difícil de que puedan lograr la forma necesaria para poder hacer una nota más grave que esta, ¿no? Pueden llegar acá, obviamente, claro que sí, pero quiero salvar la complejidad, quiero hacer esa salvedad. ¡No! Hermoso, es increíble. Me emociona mucho que una nena tan chiquita pueda lograr cosas así. Tengo que decir también, nobleza obliga, que lo más difícil de todo no es hacer las notas agudas, y menos para una voz blanca de una niñita. Es para una voz blanca en realidad. Voces blancas son tanto como para nenes como para nenas. Son las voces que no se han desarrollado todavía, entonces abarcan la misma cantidad de notas. La cuestión acá es que es muy difícil poder prestarle atención, la atención que se merece a cada nota. Por lo general, lo que suele hacer un niño es jugar a hacer las partes más agudas, las que son más importantes, si se quiere, las que más se destacan, si podemos decirlo de alguna forma. Pero ¿qué pasa? Cuando bajás, automáticamente se desactiva todo y esa direccionalidad del sonido, esa impostación de la voz se cae. Es lo que suele pasar, les pasa a la gente grande también que empieza a cantar, le pasa lo mismo. Vos cuando colocás como que se le quita atención a la nota más grave. Es un ejemplo random que puedo hacer como para que se comprenda eso. Las notas que por ahí no tienen mucha atención de la gente se dejan pasar. Grave error, porque son todas las notas importantes, primero en principal, y segundo que la partitura dice eso. O sea, la partitura, vos tenés que cantar cada nota como te dice la partitura. Acá no hay tu tía. En el canto lírico tenés que hacer tal cual lo que dice la hoja. Los ataques que está teniendo, ataques como este. ¿Ves? Esa nota en cualquier otra persona se hubiese caído. ¿Entendés? Es difícil de explicarlo. Mi trabajo es poder explicarlo bien. Se me está dificultando poder explicar eso. ¿Sí? Es como que la idea había terminado antes para cualquier oído. Para la partitura no. Seguía en esa nota, una nota más grave, con menos importancia, con menos acentuación, si se quiere. Impactada.
eso a cualquier persona grande, yo he visto en la facultad donde yo he estudiado la dificultad, ¿sí?, que tiene poder hacer ese creyendo. En las partituras aparece sobre las notas. Cuando se termina es porque las notas que siguen ya no tenés que hacer eso. De acá en más mantenés ese mismo volumen. Son detalles que lo podés comprender cuando tenés conocimiento de la partitura, cuando hiciste canto lírico en realidad. Entonces yo les quiero transmitir a ustedes lo difícil que es poder hacer algo así. Sí. ¿Cómo lo mira el director? Más andante, más. Fíjate cómo el director la mira a ella para poder dirigir el resto. Eso es una forma de cuidarla hermosa. Es una forma de protegerla también adentro de todo eso, porque él es el que está dirigiendo el compás y la entrada de cada instrumento en cada momento. Por eso vas viendo que hace cosas así, ¿no? Es batir el compás independientemente del compás en el que esté. Puede ser un compás de 4/4 que sea tun, ta, 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 tun, ta, 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 tum. Acá está siempre la tierra, la acentuación. Pero ¿qué pasa? Él la espera a ella para poder dirigir eso. Y los músicos, todos atentos a las manos de él, como tiene que ser siempre, un ojo en la partitura y un ojo en el director, para darles esas entradas. ¿Entendés? ¿Ves cómo la mira? ¡Ay, qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! Pido, ese tiempo que ella tuvo que esperar ahí también está marcado en la partitura. Tiene que tener una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Ese silencio puede haber sido, ahora no sé porque tengo que ponérmelo a estudiar muchísimo más, pero puede haber sido un silencio de negra, un silencio de blanca, ¿sí? Una negra dura un pulso, una negra dura 2 pulsos, entonces vos tenés que estar callado hasta que ese silencio pase. También se leen los silencios. Me emociona mucho ver a la gente así. Pero por favor. Por favor, qué maravilla. No. Maravilloso. Maravilloso. Amira. Dios mío. Necesito escucharla cantar hoy en día. Díganme, por favor, que sigue cantando esta chica. Por favor, díganme eso. Qué maravilla. Antes de que nos vayamos, les quiero decir que si quieren más videos de Rusia, que se suscriban a este canal, por favor, porque el 10%, solamente el 10% de las personas que me ve está suscrita al canal. Tienen que apretar el botón que está ahí abajo, es gratis, se suscriben, apretan la campanita y somos todos felices y a mí me ayudan muchísimo. Necesito saber si está haciendo cosas hoy en día, con 19 años. Quiero saber cómo evolucionó esta voz, quiero saber qué siguió haciendo, por qué rama del canto se fue, si siguió en la parte lírica, en la parte académica o tal vez se fue más para lo popular. Quiero saber esas cosas así. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Yo lo disfruté muchísimo, me encanta poder analizar canciones así, obras y voces así. Así que gracias por habérmelo recomendado a Tomás.
te mando un beso enorme y ahora sí, les mando un beso enorme a todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Besos.